Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. A propósito del ODS número 8, estamos hablando de empleo decente y crecimiento económico. Según el Fondo Monetario Internacional, se estima que casi el 40% de los empleos en todo el mundo se verán afectados por la inteligencia artificial. Afectados es diferente a que se pierdan. Un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, dice que sí, cerca del 60%, 6 de cada 10 empleos en Colombia pueden estar en riesgo por la automatización. Vamos a España, San Lorenzo del Escorial. David Vivanco es director ejecutivo de Mind Big Data. Desde hace más de 20 años desarrolla actividades pioneras en ámbitos como el arte electrónico, la realidad virtual. David, bienvenido a Colombia, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Estoy fantásticamente, un lujo estar aquí con vosotros, encantado. Bueno, pues hoy estábamos preocupados y quiero traer una buena reflexión que hacía el director de un medio aquí en Colombia cuando le preguntaban si el periodismo podría ser reemplazado por la inteligencia artificial. Y la respuesta fue no necesariamente, pero al que no esté metido en la inteligencia artificial, sí seguramente lo pueden reemplazar en las empresas. Empezamos a tener esta discusión o esta reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está afectando o puede afectar los puestos de trabajo y cuál es tu visión. Pues sí, curiosamente hace más de 10 años impartí una conferencia que se llamaba El futuro del periodismo sin periodistas, ¿no? En una escuela de negocios de periodismo, precisamente. Y bueno, efectivamente, la inteligencia artificial de momento es una herramienta, más adelante quizás sea otra cosa, pero hoy por hoy es una herramienta, y los seres humanos que la utilizamos, y espero que la utilicéis todos nuestros oyentes, pues evidentemente vais a ser capaces de hacer mucho más que si no la utilizáis, ¿no? Entonces, hoy por hoy es una herramienta fundamental, y tanto en el periodismo como en muchos otros sectores, si la utilizas tienes más probabilidad de continuar más tiempo vigente en el empleo que si no la utilizas. La inteligencia artificial debería estar controlada precisamente para que no afecte la carga laboral. Esta llegada de las tecnologías a veces es un poco abrupta, a veces llega en cascada y nos pega más duro. Entonces, ¿cuál puede ser su visión para conservar las fuentes de empleo también? Bueno, el empleo o el trabajo en realidad, si vemos la etimología, viene de tripalium, que en el fondo es una especie de tortura o de algo que realmente no es muy placentero. Y efectivamente hay trabajos que son placenteros y otros no tanto, ¿no? Yo creo que siempre digo que el ser humano que es inteligente, pues bueno, se le puede enseñar a hacer algo, un trabajo o cualquier otra cosa. Cuando ya se le ha enseñado, el que es aún más inteligente es capaz de optimizarlo, de llegar al máximo de lo que se puede hacer humanamente con ese trabajo. Pero yo creo que el ser humano que es aún más inteligente es el que es capaz de automatizar ese trabajo. Es decir, todo lo que tiende a repetirse, lo lógico es que el ser humano no destine tiempo en hacer eso. Estamos en la cúspide, digamos, de la evolución por algún motivo, y para estar RQR haciendo cosas una y otra vez, sea trabajo, sea cualquier otra cosa, creo que no tiene mucho sentido. Entonces, la inteligencia artificial y la automatización vienen precisamente para liberar el tiempo humano, ¿no? Entonces, las empresas, los países, las personas que lo utilicen, y cuanto antes lo utilicen, estarán, digamos, en un mundo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, más que ver si somos capaces de limitar el uso de la inteligencia artificial, hay que ver cómo somos competitivos utilizándolo, ¿no? Porque si no lo utilizamos nosotros, el problema es que los países, las empresas, las personas dejarán de ser vigentes muy pronto, ¿no? Ese es el gran drama, más que en sí la regulación o el tratar de controlar el que no afecte. David, pero me preocupa un poco desde la educación, ¿cómo podría esto afectar? Recuerdo cuando estaba estudiando desde el colegio, pues habían calculadoras y uno pequeño decía, ¿para qué quiero aprender a multiplicar si tengo una calculadora? Pero sin embargo aprendimos a multiplicar y sabemos lo útil que es eso. Me preocupa ahora a los jóvenes que se están preparando que la inteligencia artificial podría de alguna manera afectar esa preparación, ese desarrollo cognitivo. ¿Se puede manejar, puede afectar o crees que eso no tiene ningún efecto en nuestros jóvenes? Por supuesto, puede afectar y para negativamente o positivamente, depende cómo se aplique. Es cierto que si vemos, quizás el coeficiente intelectual no es la mejor forma de medir la inteligencia humana y hay otro tipo de factores que lo hacen mejor, pero el coeficiente intelectual ya nos estamos viendo que en vez de estar en 100, bueno, en 100 sería el promedio, evidentemente lo lógico es que esté un poco mejor, se está limitando, está reduciéndose, y quizás es por el tema de la pérdida de atención, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial y otras tecnologías efectivamente pueden ayudar a reducir eso, pueden dañar reduciendo eso, ¿no? Pero es cierto que también, si se utilizan correctamente, pueden maximizar la capacidad humana, ¿no? En educación, precisamente, en muchos países, seguro que en Colombia también, se tiende a educar de una forma clones prácticamente. Es decir, en vez de sacar la unicidad de las personas, porque no hay recursos, básicamente no hay suficientes profesores como alumnos, con lo cual solo la gente que tiene mayores recursos tiene tutores personalizados. Y en este caso, la inteligencia artificial puede ayudar mucho en ayudar a que esa educación sea mejor, ¿no? Pero efectivamente existe el otro riesgo, ¿no? En mi libro anterior,
mi penúltimo libro, que se llamó El fin del conocimiento, exploro un poco ese procedimiento, ¿no? De que estamos empezando a delegar el conocimiento a la máquina. Ya no hablamos tanto de una calculadora o una herramienta, sino que hablamos de algo en el que estamos empezando a delegar inteligencia pura, ¿no? Y esa inteligencia pura, que todavía no es humana 100%, se empieza a aproximar, ¿no? Estas semanas pasadas salían modelos que ya están en torno a 132 puntos de coeficiente intelectual en el test de Mensa, ¿no? El de Noruega. Entonces, bueno, efectivamente no son capaces de hacer todo lo que hace un ser humano todavía, no le queda tanto, pero cada vez más. Y eso estamos hablando solo del mundo digital, del mundo lógico, no del mundo físico, ¿no? Pero si hablamos del mundo físico, yo vengo precisamente de Singapur, de una de las 4 conferencias más importantes de inteligencia artificial, ICLR, que este año se realizó allí, y ya evidentemente la robótica humanoide, con inteligencia artificial por supuesto detrás, empieza a tener mucha afección en muchos campos, ¿no? Estaba pensando aquí en este momento en esta película de Disney, de Wall-E, en donde empezamos a crear por la automatización un mundo de perezosos, de gordos que ya estaban sentados y no hacían nada. En la película se puede ver muy bonito en un comienzo, pero no nos da en la realidad. Inventamos la inteligencia artificial y ahora nos reta para no caer en ese mundo de perezosos. Nos está retando, quizás nos puso más trabajo frente a no la automatización de esos que son procesos, pero nos está poniendo más trabajo en reinventarnos todos los días, nos lleva más allá. Sin duda, sí, esa es una película. Podemos hablar de otra que también es un poco más antigua, se llama Idiocracia también en español, que trata un poco de cómo efectivamente esto puede ser un mundo un poco distópico. Y efectivamente, la idea es que no solo nos rete, sino que efectivamente nos ayude a ser mejores, ¿no? Yo creo que el error es pensar que el aprendizaje humano se termina cuando uno termina ciertos grados de educación a cualquier edad que sea, ¿no? Yo siempre hablo de la educación eterna, ¿no? Y es cierto que en este caso es extremadamente rápido, es decir, literalmente salen nuevos modelos, salen nuevos sistemas de inteligencia artificial y aplicaciones literalmente diariamente o semanalmente como mucho, ¿no? Entonces es cierto que hay que continuar vigente porque efectivamente lo que parecía imposible hace un mes o hace un año, igual el mes que viene es totalmente factible y el que esté actualizado y el que sea capaz de utilizarlo, pues evidentemente tiene un factor diferencial frente al resto. Y en ese sentido, esa necesidad de continuar no perdiendo ese camino del aprendizaje humano es bueno, pero evidentemente hay que saber llevarlo y hay que entender que no vale ya el trabajo, salvo en muy pocos casos, en algunos casos sí, ya no vale ese trabajo para toda la vida porque efectivamente es muy probable que haya disrupciones que poco a poco y muy rápidamente empiecen a cambiar esa realidad, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los paradigmas, por ejemplo, David, si yo lo contrato para que dicte una conferencia frente a un sindicato, a un movimiento de trabajadores, los paradigmas a vencer precisamente para no estar pensando en que, porque los puestos se van a mover, las empresas se van a transformar definitivamente y a cómo tengo que enfrentar? Y es una charla que puede ir hacia unos trabajadores. ¿Por dónde arrancaría usted? ¿Cuál es el mensaje que puede dar hoy que estamos hablando precisamente del Día del Trabajo a la gente, al trabajador del común? Pues el trabajador, cualquier trabajador en el fondo, si no está ya utilizando las inteligencias artificiales, que en el fondo es plural, lo hablamos en singular, pero en realidad hay muchas. Yo utilizo ahora más de 20 y tantas, casi 30 ya, de diferentes tipologías. Pues efectivamente estás en un mundo anterior, ¿no? Es decir, es como si ha surgido, bueno, la calculadora podría ser un ejemplo, el bolígrafo podría ser otro, el propio fuego podría ser otro. Si ha surgido algo que es tan disruptivo, que lo es en el mundo laboral y lo es también en el mundo personal, que si no lo utilizas realmente estás con un factor de competitividad que se va a ir mermando y va a tender en cero muy rápidamente, ¿no? Entonces, realmente no es una alternativa. Es decir, desde los países se pueden regular, se pueden tratar de limitar los usos de la inteligencia artificial y dentro de poco también de la robótica humanoide con inteligencia artificial, pero lo único que estamos haciendo de alguna manera es retrasar lo inevitable y perder mucha competitividad, ¿no? Yo creo que los seres humanos no estamos para perder competitividad, los países tampoco, las empresas tampoco, y en ese sentido, esa utilización continua y esa actualización continua es que es necesario. Y además, por otro lado, cada persona que lo utiliza le saca un partido distinto, ¿no? Yo siempre digo que de momento y hasta que sean más inteligentes totalmente que nosotros, cuanto más sabes, más le sacas, ¿no? Con lo cual, si sabes de una temática y pues evidentemente utilizar las inteligencias artificiales apropiadas va a ayudar a sacarles partido, ¿no? Y también además ayudarás a que este proceso de creación de esta inteligencia artificial, pues todos participemos de ella, ¿no? Es decir, que no nos venga inducido y que no efectivamente pues el trabajo se vaya limitando, ¿no? Y es cierto también que hay que pensar que el trabajo a más largo plazo, dependerá de muchos factores ya coyunturales de sociedad y de país, pues habrá que repensarlo. Es decir, los modelos de sociedad actuales donde el trabajo tiene
un impacto tan grande en las sociedades y en la economía, si este trabajo mayoritariamente lo van a hacer máquinas o una parte importante de él, pues hay que empezar a pensar cuáles son nuevos modelos de sociedad ya un poco más de carácter estratégico, ¿no? En mis últimos cálculos se vaticinan ya prácticamente unos 15 millones de robots humanoides con inteligencia artificial que se van a poder fabricar de aquí a final de esta década, ¿no? Y que evidentemente muchos puestos laborales irán por ahí, también irán, por supuesto, en otros usos de militares o otros tipos, pero bueno, es cierto que es algo que también van a ser nuevos retos y de nuevo, es decir, es ese aprendizaje eterno, es decir, ya de nuevo no podemos parar de aprender y no debemos parar de utilizar las mejores inteligencias artificiales que podamos cada día. David, ustedes hablan mucho de las oportunidades que se van a presentar, que son muchas, como se ve, pero también está claro que se van a perder empleos. ¿Cuáles creen ustedes que serán esos empleos o esas profesiones que rápidamente van a desaparecer para que la gente esté preparada? A mí me preocupa, por ejemplo, los profesores. ¿Cómo ustedes ven eso? Bueno, precisamente los profesores, yo creo que, bueno, por supuesto pueden ser ciertamente reemplazados, pero también es cierto que no tenemos tantos profesores como alumnos, ¿no? Con lo cual, estas inteligencias artificiales pueden ayudar a que efectivamente esos alumnos estén mejor tutorizados o mejor educados por muchos otros, por más profesores de IA, ¿no? Yo creo que los profesores buenos continuarán, los profesores que no son tan buenos o son mediocres, pues tendrán su puesto en riesgo, pero los profesores que la utilicen y aumentada por ella, si la regulación se lo permite, van a ser mucho más potentes, ¿no? Es decir, los trabajos que son más fáciles de automatizar, pues inicialmente eran los trabajos que eran más lógicos, pues los puestos de centralita y muchos otros de este tipo. Bueno, como ya lo eran antiguamente, si nos vamos unos años antes, había personas que se dedicaban a pinchar, a conectar las llamadas, ¿no? Ya no existe ningún trabajo de ese tipo, ¿no? Pues lo mismo que hay otros muchos trabajos donde se produzcan procesos muy repetitivos y muy repetibles, esos son los que más impacto van a tener. Es decir, cualquier cosa que se repita en mucho, hay que tener en cuenta que son los trabajos que tienen más impacto. Si tú en tu día a día haces lo mismo RQR 40, 50 veces, 100 veces, ese trabajo va a ser muy automatizable, ¿no? De momento en el mundo lógico, pero muy pronto, cuando hablo muy pronto, este mismo año en muchos países, en otros tardará un poquito más, los físicos también, ¿no? Porque es decir, ver que ya tenemos robots que pueden estar en un hogar, que pueden estar cuidando a una persona mayor, que podrían estar, si la regulación lo permite, ¿por qué no educando? Pues un robot humanoide me refiero, pues efectivamente eso va a ser una transformación completa del mercado laboral, ¿no? Y es cierto que también no hay que ser alarmistas porque depende de cada país, estas regulaciones pues pueden hacer que esto sea más rápido o más lento, ¿no? Pero también quizás en detrimento de la competitividad. Yo no aconsejo el ser demasiado laxo en adaptar y en preparar la legislación y preparar a la población también, por supuesto, a los trabajadores y cambiar esos modelos antes de que sea demasiado tarde. Pero mire que concuerdo con eso precisamente y también con usted, profesor, porque nosotros trabajamos en ciencias sociales. En la medida en que en el periodismo, en que en el profesor, en las clases, hagamos siempre lo mismo, sea el mismo discurso, casi que automaticemos nuestro trabajo, ahí es en donde la inteligencia artificial nos va a retar y puede venir es precisamente a reemplazarnos. Esa es una de las grandes reflexiones que nos puede quedar en el día de hoy. Pues David Vivanco, director ejecutivo de Mind Big Data desde España. Un abrazo, David, muchas gracias por esta charla que tenemos. Nos deja usted abierto el conocimiento para aprovechar la inteligencia artificial en pos del mejor desarrollo del trabajo en el mundo. Muchas gracias por la entrevista y feliz día del trabajo.